Amén. Dios les bendiga grandemente. Amén, así sea. Vamos a ir a la Señor. palabra de nuestro Señor Jesucristo, al libro de Juan. Vamos a ir a San Juan, capítulo 1. San Juan, capítulo 1. El tema para el día de hoy es: el verbo era Dios. Eso dice en nuestras Biblias. Amén. Sí, Señor. Amén. Y nosotros sabemos que para nosotros y para todo el mundo la palabra verbo es la parte principal de la oración, por así decirlo. Y esta palabra verbo, entonces los griegos la utilizaban como el logos. El logos. Eso es el verbo. Y ahora ellos, cuando decían el logos, se referían a la palabra. Amén. Amén. Y entonces Juan, hermano, cuando empieza a utilizar la palabra verbo o la palabra logos traducida, entonces Juan, según los historiadores, dicen que Juan quería que los griegos conociesen quién era Jesucristo. Entonces a ellos les empezó a hablar con la misma palabra de ellos. Amén. Entonces nosotros ahora vamos a entender, Dios nos va a revelar quién es Él, quién es Jesucristo, quién es el Logo, quién es la palabra. Amén. Y yo creo que no vamos a terminar hoy día, porque es un tema demasiado extenso. Vamos a continuar el próximo culto, y el próximo culto hasta cuando quede totalmente claro. Y cuando no haya ninguno diciendo, bueno, no entiendo. No, yo tampoco entiendo mucho, ¿Qué voy a porque enseñar? me confundo con los riñones, Hay un volumen. tampoco entiendo mucho. Pero mi mamá dijo que también está vinculado a, por Amén. ejemplo, a no hacer del do. Ahí sí. Amén. Dios les bendiga. Amén. Vamos a leer entonces, vamos a darle lectura a la palabra del Señor en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Juan capítulo 1, versículo 1. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Mire qué interesante, hermano, cómo se nos va revelando. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, estamos delante de su presencia, Señor amado, dándole gracias, infinitas gracias por la lectura de su palabra. Su palabra dice: bienaventurados los que leen y los que oyen la palabra de Dios. Pero más bienaventurados somos nosotros, porque tú nos has revelado tu palabra, Señor amado. El misterio de Dios siendo revelado en este tiempo del fin, Padre. Oh, Señor, y sabemos que el misterio de Dios es Jesucristo mismo. La palabra misma en nosotros, cada creyente. Gracias le damos, Señor amado, porque usted nos ha bendecido con un buen tiempo, Señor amado, porque estamos en esta etapa, Señor amado, donde la edad de la Odisea, una edad tibia, una edad formal, donde se dicen ser creyentes, pero no lo son, Padre Santo. Más aquí estamos nosotros, Señor, peleando la buena batalla, esforzándonos día a día, Señor amado, sabiendo, Señor, que hay muchas cosas que tienen que ser arregladas en nosotros, Padre, sabiendo que hay muchas cosas, Señor amado, que aún tenemos que dejar, pero también sabemos, Señor amado, que estamos peleando esa buena batalla, Señor amado. Sabemos que en nosotros hay una predestinación, Señor, en nosotros hay una vida eterna, Padre. Así que yo te ruego que tú nos bendiga a cada uno de nosotros, Señor amado. Que tú, Señor amado, vivifiques el Espíritu, Señor, dentro nuestro, Padre. Tu Espíritu Santo tomando el control de cada uno de nosotros. Gracias por todo, Padre. Ahora le pedimos que usted nos bendiga en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, Y amén. Señor. Dios les bendiga Amén. grandemente. Un aplauso. Al Señor, tome sus asientos. Bueno, como les dije, el tema para el día de hoy es el verbo, entre paréntesis, la palabra era Dios. Amén. Entonces, eso lo encontramos, hermano, en el primer versículo. Dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces, la idea mía, hermano, es tomar siempre, hermano, un título, por así decirlo, que esté en la Escritura. Amén. Entonces, bueno, gracias a Dios le damos por poder reunirnos y poder decir que hoy la Sagrada Escritura
nos va a revelar, hermano, nos va a mostrar quién es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque fíjense que yo he conversado con muchas personas, hermano, a través de nuestra trayectoria, y muchas personas, hablando con creyentes, ellos de repente cuando usted le pregunta sobre la deidad, o sea, cuando hablamos de deidad, estamos hablando de Dios, amén. Amén. Cuando hablamos de quién es Jesucristo y de su deidad, entonces hay muchas personas que yo he conversado con ellos y que no han sabido responderme o no están seguros de quién es Jesucristo. Ahora, yo me recuerdo en tiempos de mi juventud, hermanos, a nosotros se nos predicaba, hermanos, que habían 3 personas de diferente personalidad, por así decirlo. Uno era el Padre, el otro era el Hijo y el otro era el Espíritu Santo. Y fíjense que cuando nombraban al Padre, era como el ser mayor, el ser mayor. Cuando nombraban al Hijo, por ser el Hijo, era un ser menor. Y cuando nombraban al Espíritu Santo, era lo más pequeño que había de Dios. Pero cuando Jesucristo habló sobre el Espíritu Santo, Él dijo, al Hijo del Hombre lo pueden insultar, pueden decirle un montón de cosas, pero aquel que blasfeme en contra del Espíritu Santo no le será perdonado. Es verdad, amén. Entonces, eso, hermano, pone un equilibrio. Entonces, ¿quién es mayor? Pero eso lo vamos a ver hoy día, hermano, porque hay creyentes, por así decirlo, que no entienden, hermano, quién es el Padre, quién es el Hijo, quién es el Espíritu Santo, que no entienden porque resulta que no les ha sido revelado. Amén. Entonces, yo creo que Dios nos quiere llevar allá para que podamos comprender, hermanos. Amén. Amén. Sí, Señor. ¿Quién es realmente Dios? ¿Quién es el Padre? ¿Quién es el Hijo? ¿Quién es el Espíritu Santo? Entonces, porque yo cuando, por así decirlo, pregunto, hay personas que tienen temor a responder para no quedar en el ridículo, por así decirlo, pero la respuesta está en su palabra. Amén. Amén. Entonces, nosotros que somos creyentes, comprendemos que su palabra no fue escrita bajo inspiración humana, hermanos. Amén. Amén. No. Sabemos, hermanos, que fueron cerca de 40 hombres que la escribieron. Sabemos también que hay varios idiomas donde fue escrita la palabra, hermano. Amén. Entonces, también comprendemos que cuando vemos una parte de la Biblia, otra parte, no hay ningún error, hermano. Tampoco hay una contradicción. Ahora, usted se topa con gente que dice, no, si la Biblia se contradice. Pero cuando uno empieza a mostrarle la palabra, entonces la persona comete el error de hablar algo que no sabe. Amén. Y nosotros, hermanos, que la palabra nos ha sido revelada, cada día nos damos cuenta que no hay, hermanos, error en la palabra y no hay contradicción en la palabra. Amén. Amén. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la palabra de Dios, su Biblia, nuestra Biblia, fue inspirada por Dios mismo. Amén. Amén. Entonces ellos tomaron solamente la pluma y escribieron. Amén. Y fíjese que el libro de Apocalipsis, la Biblia dice que el libro de Apocalipsis lo reveló, hermanos, Jesucristo. Y hay muchas personas que dicen, no, si fue Juan el que... No, si Juan, dice la Biblia que Juan fue solamente el escribiente. Amén. Amén. Juan solamente escribió y nuestro Señor Jesucristo, Él le iba diciendo lo que tenía que escribir. Amén. Amén. Ahora, yo le voy a dar aquí muchas citas bíblicas, hermano, para que podamos ir comprendiendo lo que estamos hablando. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios. ¿Se da cuenta? Amén. Toda escritura es inspirada por Dios. Ahora, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Ahora, entonces, vemos que la Biblia dice que la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Y este término, inspirado, literalmente quiere decir, para que ustedes sepan, Dios habló. Amén. Amén. Eso significa inspiración. Dios habló. Entonces, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios tomó hombres y los inspiró para que dijeran lo que Dios quería decir. Amén. Amén. Señor, amén. Y los hombres solamente escribieron nada más. De pronto tenemos a un Daniel diciendo, Señor, no comprendo estas cosas. Y Dios le dice, Juan, escribe.
Porque estas cosas no son para tu tiempo. Escribe. Entonces Juan estaba escribiendo y no entendía lo que estaba escribiendo. ¿Se da cuenta? Y la Biblia dice que es útil para enseñar. Por ejemplo, ¿cómo fue la creación? Nosotros podemos comprender cómo fue la creación. La ciencia lo niega, la ciencia empieza a decir tantas cosas y la Biblia dice que la ciencia es contraria a Dios. Amén. Entonces nosotros podemos comprender cómo fue en el principio la creación. Nos enseña cómo Jesucristo dio su vida por nosotros. Nos enseña cómo nosotros debemos acercarnos a Él. Entonces la Biblia nos enseña, ¿se da cuenta? También dice que es para redarguir. Entonces, ¿qué cosa? Si hay algo que está confuso en nosotros, ¿cierto? La palabra redarguir es diciéndole, oye, tú estás mal. Por el camino que tú vas no está correcto. La palabra redarguir es una corrección para ir a lo correcto. Amén. Entonces, para mostrarnos la verdad, hermano, de la palabra, del asunto, ¿se da cuenta? También dice para corregir. ¿Para corregir qué cosa? Si hay algo que está malo en nosotros, si hay algo que está errado en nosotros, que debemos cambiar, entonces viene la palabra de Dios y nos corrige. Amén. Porque recuerde, la Biblia dice que nosotros tenemos que corregir nuestras actitudes, nuestra forma de vivir. Y no tan solo eso, sino que la Biblia dice que nosotros, hermanos, no podemos entrar allá si nuestros vestidos no están blancos. Es verdad, Señor. Amén. Ahora tenemos otra cita que dice exactamente lo mismo, pero que confunde a muchas personas. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 21, dice lo siguiente. Porque nunca, mire, la profecía fue traída por voluntad humana. Hasta ahí estamos claros, ¿se da cuenta? Sino, mire lo que dice, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén. Ahora, aquí hay un texto, tenemos dos textos que hemos hablado. Uno de ellos dice que fue Dios quien inspiró. Sí, amén. Y aquí tenemos otro texto que dice que es el Espíritu Santo quien inspiró. Así es. Entonces, bueno, ¿cuál de los dos fue? Entonces ahí es cuando viene la confusión, ¿se da cuenta? Porque la gente desconoce quién es Dios, quién es el Espíritu Santo, quién es el Padre, quién es el Hijo. Hay una confusión, ¿se da cuenta? Entonces bien, la Biblia declara que el Espíritu Santo es Dios. Amén. Sí, Amén. Señor. Entonces podemos decirlo de ambas formas. Podemos decir que Dios inspiró, podemos decir que el Espíritu Santo inspiró y no va a haber confusión para nosotros. Amén. Estará bien de ambas formas, ¿se da cuenta? Así es. En el libro de Mateo, Mateo capítulo 1, versículo 23, dice lo siguiente. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Mire, que traducido es Dios con nosotros. Entonces tenemos al Padre, que es Dios, tenemos al Espíritu Santo, que es Dios, tenemos al Hijo, que es Dios. ¿Se da cuenta? Muchos no podrán entender esto, ¿se da cuenta ahora? Pero a medida que nosotros vayamos avanzando, vamos a ir comprendiendo, Dios nos irá revelando quién es Dios en verdad. Amén. Mateo nos dice que el niño era Dios en carne humana. ¿Se da cuenta? Amén. Jesús es Dios en carne humana. Ese es un Dios incambiable. Amén. Dios eterno ha venido al mundo. Podemos decir que esa frase, hermano, que esa frase es la base, hermano, de nuestra fe cristiana. Saber de que Dios vino y se encarnó. Amén. Y eso dice la Biblia. Y ahora Juan nos muestra lo divino de nuestro Señor Jesucristo, hermano, la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y podemos verla en el primer capítulo que estamos leyendo ahora, el primer versículo, cuando dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Juan nos está mostrando, hermano, la deidad. Antes de todas las cosas. Así es, Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Y esa deidad que fue antes de todas las cosas, entonces
nos muestra que también esa deidad caminó aquí en la tierra. Así es, Amén. Señor, amén. Entonces, lo que veremos hoy, y seguro lo vamos a ver en un par de semanas más, hermano, siguientes cultos, vamos a ver la gloria, hermano, de nuestro Señor Jesucristo, aún antes de la fundación del mundo, hermano. Amén. Gloria a Amén. Dios. Entonces, vamos a poder comprender, hermano, si era o no era eterno según la palabra de Dios. Amén. Amén. Sí, Señor. Y nos vamos a dar cuenta entonces, a medida que vayamos leyendo, entonces que la palabra siempre existió. Amén. De que el verbo siempre existió. Y todo esto es para que nosotros, hermanos, podamos entender, hermano, podamos creer, hermano, podemos tener la certeza en lo que estamos creyendo. Amén. Amén. Para que nuestra fe en este tiempo del fin no sea turbada. Amén. La Biblia dice, hermano, la Biblia dice que en este tiempo del fin Dios envía, Dios, no Satanás. La Biblia dice que Dios envía un poder engañoso Amén. para que crean la mentira del diablo. Amén. Así es. ¿Se da cuenta? Amén. Yo hoy día estaba escuchando a un científico, hermano, cuando le preguntaban sobre Dios. Es un científico, hermano, que sale en la televisión, muy reconocido, hermano, muy reconocido. Actualmente él está vivo, hermano. Y él decía, le preguntaron, bueno, ¿qué dice usted acerca de Dios? ¿Existe o no? Y él dijo, bueno, hay mucha gente que dice, bueno, vean la naturaleza, vean los árboles, vean todo tan perfecto, pero yo también puedo ver la imperfección de Dios, decía él. Cómo es que hay huracanes, cómo que hay terremotos, cómo que hay muerte, cómo que hay inundaciones, decía, hay tantos muertos. Entonces, usted me está diciendo a mí, dijo ese científico, que Dios existe. No, para mí Dios no existe. Porque o si no, todo eso no existiría, todo lo malo no existiría. Entonces, ¿se da cuenta? Ellos no creen, la ciencia no cree, hermano. Así Y amén. nosotros nos damos cuenta que el nombre de Jesucristo siempre va a estar bajo el ataque del enemigo. Amén. Siempre. Siempre, ¿Para sí. qué? Para confundir a las personas, para confundir a las Sí. grandes masas. Pero nosotros hemos sido predestinados, dice la Amén. Biblia, Amén. desde antes de la fundación del mundo, Amén. para creer, hermano, en la verdad. Amén. Aunque el mundo no lo crea, aunque la ciencia lo niegue, nosotros creemos que hay Dios, hermano. Amén, papá. Creemos Amén. en la deidad de Jesucristo. ¿Se da Así, cuenta? Señor. Amén. Ahora, las personas quieren hablar acerca de Jesús, pero no quieren definir quién es Él. Cuando le preguntan, deme usted una definición de Jesucristo, sienten el temor de, bueno, es el Hijo de Dios y empiezan a titubear, hermano. Unos dicen, hermano, que Él fue un gran profeta. Grandes teólogos, hermanos, dicen que Él fue un gran profeta. Grandes estudiosos de la Biblia dicen, bueno, Él fue un gran profeta. Otros dicen, bueno, Él simplemente fue un gran hombre, hermano. Otros dicen que fue un gran maestro. ¿Se da cuenta? Entonces hay mucha gente, muchos hombres, también mujeres, que quieren ellos hablar y dar su opinión acerca de Jesucristo porque ellos dicen, bueno, esta es mi revelación. ¿Se da cuenta? Otros dicen que Jesucristo ni siquiera existió, hermanos. Dese cuenta. De hecho, eso lo dijo hace un tiempo atrás hasta el Papa, dijo, tenemos hasta la inseguridad. El Papa dijo que Adán y Eva ni siquiera existieron, que ese es solo un mito. El Papa también dijo que el rey David tampoco existió. O sea, de a poco están negando ellos la palabra, hermano. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, Juan nos quiere mostrar, inspirado por el Espíritu Santo, quién es realmente el Verbo. Amén. Y entendemos que Jesús, Él es Dios. La Biblia nos muestra que Él es Dios. En el libro de Filipenses, capítulo 2, versículo 5, dice lo siguiente. Mire, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, mire, ponga atención, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual, no estimó el ser igual
a Dios como cosa a que aferrarse. ¿Se da cuenta? Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Amén. Entonces Pablo nos muestra que Jesús, siendo Dios, no se aferró a decir yo quiero mantenerme como Dios. No se quiso mantener esa condición, sino que se despojó. En otras palabras, se quitó el traje de Dios para hacerse semejante a nosotros. ¿Por qué? Tiene que haber una explicación a eso. Porque tenía que ser nuestro pariente redentor. Amén. Semejanza a nosotros, ¿se da cuenta? Amén. Sí, Señor. Gloria a Dios. Amén. Ahora, mire lo que dice Hebreos capítulo 1, versículo 8. Aquí Pablo toma, hermano, un párrafo del Salmo 45. Mire lo que dice. Pablo, hablando de Jesucristo, dice, mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios. ¿Se da cuenta? Jesucristo tiene un trono. Tu trono, y dice, oh Dios. Y ahora hay un solo trono. Amén. ¿Se da cuenta? Porque es un solo reino. ¿Y qué es lo que dice la Biblia? Que Dios no comparte su gloria con Así nadie. es, amén. Amén. Dice, tu trono, Dios, por el siglo de los siglos. Entonces, el Salmo 45, que Pablo lo trae acá, habla de Jesucristo, y aquí Pablo nos muestra que este párrafo dice que Jesucristo es Dios. Amén. Amén. Y que el trono le pertenece. Nuestro Señor Jesucristo también, Él habló. Juan 17:5 dice lo siguiente. Ahora recordemos que Juan capítulo 17 es cuando nuestro Señor Jesucristo ora por sus predestinados, Amén. por sus hijos creyentes. Él hace una tremenda oración, hermano. Sí, amén. Y ahora miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo en Juan 17:5. Dice, ahora pues, Padre, mire, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria, mire, ponga atención, que tuve contigo antes que el mundo fuese. Así es, Amén. amén. Sí, ¿Se da Señor. cuenta? Aquí Jesucristo está diciendo que Él estuvo, hermano, en esa gloria. Amén. ¿Con quién dice aquí? Padre, dice, glorifícame tú, al lado tuyo. Entonces vamos a entender entonces quién es el Padre, quién es el Hijo. Vamos, todas esas cosas las vamos a entender, porque resulta que tenemos que saber nosotros que esta palabra, hermano, esta palabra no es para todos. Amén. Por eso es que mucha gente se confunde. No puede ser recibida por todos. Amén. Así Amén. es, Señor. Otra cita más. San Juan capítulo 5, versículo 18. Mire lo que dice aquí. Dice, por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, el día sábado, sino que también, mire lo que dice, decía que Dios era su propio Padre. ¿Qué más dice? Haciéndose igual a Dios. Si usted puede entender aquí, hay un misterio encerrado. Amén. Mire, en primer lugar, Jesús decía que Dios era su propio Padre. Amén. Amén. Pero los judíos comprendían algo, ellos sabían algo, ellos entendían un misterio, hermanos. Amén. Los judíos sabían que el Hijo de Dios también era Dios. Amén. Por eso es que aquí dice, haciéndose igual a Dios. ¿Se da cuenta? Entonces, cuando a Jesús le decían que Él era Dios, estaban diciendo que Él era igual al Padre. Haciéndose igual a Dios, ¿se da cuenta? Ellos entonces sabían que el Hijo de Dios, porque si usted, hermano, se da cuenta que cuando habla de Jesucristo, cuando lo pronuncian como el Hijo de Dios, esa palabra hijo va con H mayúscula Amén. y no se le da a ningún otro más que a Jesucristo. Amén. Amén. Ahora, la Biblia
está cargada, hermano, está llena de evidencias que Jesucristo es Dios. Amén. Y probaremos a la luz de la palabra que los títulos, vamos a verlo, yo creo que eso en el próximo culto, que los títulos que les son dados solo a Dios, también les son dados solo a Jesucristo. Amén. Yo estaba leyendo hoy día el libro de Isaías, hermano. Entonces ahí hablaba sobre Jehová, hermano. Y ahí decía que Jehová es el primero y el último. Amén. Entonces, bueno, ¿quién es Jehová, po? Entonces sabemos que ese título lo lleva también Jesucristo. Amén. Jehová es el mismo Jesucristo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces mostraremos que Jesucristo hizo obras que solamente Dios puede hacer. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Como perdonar pecados. Así es. ¿Qué hombre puede decir, ni yo te condeno, vete y no peques más? El único que perdonaba pecados que estuvo caminando aquí en la tierra fue Jesucristo. Así Amén. es, Señor. El Amén. único. Amén. Ningún hombre puede decirle a otro hombre, te perdono tus pecados, porque no está autorizado, hermano. Amén. 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 Entonces Jesús dice que solo a través de su nombre, miren lo que dice Jesús, solamente a través de su nombre se debe orar para que esa oración sea aceptada, para que esa oración sea escuchada y para que esa oración sea respondida. Amén. Sí. Amén. Todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, ¿se da cuenta? Amén. Gloria a Dios. Entonces, vamos a ver también, a medida que vayamos avanzando, que solamente Jesús en esta tierra ha recibido adoración. Y no ha dicho, no me adoren. Sino que Jesús dejó que lo adoraran. Así es. Amén. El propio Tomás, cuando lo vio, se inclinó ante él y dijo, Señor mío y Dios mío. Amén. Amén. Sí, Señor. Y Amén. Jesús no le dijo, oye, no me trates de Dios, po. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces veremos que Jesús también recibe adoración que solamente Dios puede recibir. Amén. Amén. Entonces, son evidencias calcadas, por hermano. Son evidencias que no se pueden refutar, me parece que es la palabra, ¿cierto? No se pueden discutir. Amén. Amén. No se pueden desmentir. Eso nos muestra, ¿qué cosa? La deidad de Jesucristo. Amén. Amén. ¿De Amén. qué? De que Él es Dios. Amén. Entonces, vamos a ir al libro de San Juan, lo que estamos leyendo, San Juan capítulo 1, versículo 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Sí, amén. Para comenzar, quiero hacerle una pregunta. ¿Por qué Juan nos ahorró un problema, por así decirlo? Y él no dice, en el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. ¿Saben ustedes que eso habría simplificado la vida? ¿Sí o no? Amén. Sino que Juan dice, en el principio era la palabra, en el principio era el verbo. Pero ¿por qué Juan lo dice de esa forma? Lo que ocurre es que no todos pueden recibir la revelación de quién es Jesucristo. Amén. Es verdad. Amén. Fíjense que el profeta se encarga de decir algo. Y él dice, la revelación de toda la palabra es Jesucristo. Amén. Amén. Usted por donde vaya en toda la Biblia va a encontrar a Jesucristo, dice el profeta. Sí, Y si usted va por toda la Biblia, también va a encontrar a la esposa de Jesucristo. Amén. Y el profeta dice, termina diciendo, entonces hermano, hermana, busque aquí su nombre. Amén. Tiene que estar su nombre ahí. Amén. Nosotros tenemos que identificarnos, dice, con toda la palabra. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Gloria a Dios para siempre. Así es, Señor. Amén. Entonces, mire por qué dice el verbo y no dice Jesucristo o Jesús.
Mateo 24, versículo 9, dice lo siguiente: entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de toda la gente. ¿Por qué? Por causa de mi nombre. Amén. Amén, ¿se da cuenta? Amén. Entonces ellos no creerán que Jesucristo es Dios. Así de simple. Y entonces, por causa del nombre de Jesucristo, por causa de que nosotros creemos que Jesucristo es Dios, entonces dice la Biblia, seréis aborrecidos de todas las gentes por Así causa es, de mi amén. nombre. Amén. Amén. Ellos negarán entonces su deidad. Entonces su nombre tiene que ser una revelación, pues, hermano. Amén. Porque si dijese ahí en el principio era Jesucristo y Jesucristo era con Dios y Jesucristo era Dios, entonces tendrían que aceptarlo de esa forma. ¿Se da cuenta? Pero cuando dice el verbo, entonces ellos dicen, bueno, el verbo, ¿quién es el verbo? El verbo quiere decir la palabra. Ah, entonces la palabra. No Jesucristo, la palabra. Entonces ellos empiezan de esa forma a desacreditar, hermano, la deidad de Jesucristo. Así es. Amén. Amén. Dice, en el principio, y cuando hablamos de esta palabra, el principio, tenemos que entender, hermano, que también eso trae confusión. Porque mucha gente se va al Génesis capítulo 1, versículo 1. Y fíjense que aquí Juan no está hablando de Génesis capítulo 1, versículo 1. Génesis capítulo 1, versículo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. O sea, Génesis capítulo 1, versículo 1 habla de la creación. Amén. El tiempo. Cuando comienza el tiempo. Amén. ¿Se da cuenta? Pero aquí Juan está hablando antes de eso. Amén. Antes de que existiese el tiempo, hermano. Antes de que existiera un átomo. Amén. Así es. Antes de que existiera cualquier cosa, ahí ya estaba la palabra. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Se fija, hermano, de eso? Gloria a Dios para siempre. Gloria a Dios. Entonces Juan nos quiere llevarnos mucho más allá, hermano, del comienzo de la creación. Amén. Antes de que existiera entonces el tiempo, como decíamos, antes que existiera un átomo, antes que Amén. existiera una molécula, un pequeño polvo de tierra o una estrella, cualquier cosa, mire lo que dice. En el principio era el verbo. ¿A quién se refiere? ¿Quién es el verbo? Dios comienza a revelar quién es el verbo. Sabemos nosotros que es Jesucristo. Amén. Amén. El verbo o la palabra. Entonces, cuando hablemos del verbo, usted vaya a ser activo en su mente Jesucristo. Amén. Cuando digamos la palabra, vaya usted inmediatamente Jesucristo. Amén. Entonces, son, por así decirlo, atributos o sinónimos. Amén. Amén. Entonces, le doy un ejemplo. Cuando usted dice, voy a llamar al electricista, y usted no se sabe el nombre, ¿usted qué le dice? El señor electricista sabe que tengo un problema en mi casa. Pero si usted se supiera el nombre, le diría el nombre. Amén. ¿Se da cuenta? Pero nos damos cuenta que la forma de ubicarlo, entonces usted coloca en su celular electricista. Porque si usted coloca el nombre y dice, ¿quién es esta persona? No se acuerda más. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios hacer? Que nosotros sepamos quién es Él. Y darnos cuenta que en el principio estaba la palabra. Amén. Y vamos a comprender por qué estaba la palabra, pues, hermanos. Ahora, el hermano Germán ha estado predicando sobre Salmos capítulo 119, ¿no es así? Y ahí está el alfabeto hebreo, ¿cierto? Y fíjese que conversábamos hoy día con él, ¿cierto? Y él decía, mire, cuando usted tiene el alfabeto hebreo, entonces cada palabra tenía un significado, cada letra, ¿cierto? Y entonces juntando eso, entonces va creando. Ese es el misterio, hermano, de Apocalipsis, perdón, de Salmos capítulo 19, del 119, del alfabeto hebreo, hermano. Entonces cuando Dios empezó a pronunciar, a hablar estas palabras, entonces eso producía algo. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Entonces, antes, en el principio,
La palabra ya estaba, era el verbo. Amén. Amén. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Allá antes de cualquier cosa, hermano, allá en la eternidad, ahí estaba ya la palabra. Amén. Amén, Señor. Entonces, miren lo que dice. En el principio era el verbo. No que llegó a ser el verbo, sino que era. Amén. El verbo era la palabra. Y el verbo, dice, la palabra, Jesucristo, era con Dios. Amén. Pero aquí viene también algo. Y el verbo, Jesucristo, la palabra, era Dios. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Amén. Ahora, mire lo que dice ahora. Versículo 2 dice, este era en el principio con Dios. ¿Cuándo? Allá en la eternidad. Amén. Así Amén. es, amén. Juan, el discípulo amado, él era un profeta. Amén. Y el Espíritu Santo le estaba revelando que la palabra siempre estuvo. Amén. La palabra, miren por qué atención a esto, la palabra nunca fue creada. Amén. 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 Porque la palabra era Dios mismo. Amén. Amén. Es eterno, amén. Sí, sí. Ahora que entendemos eso, vamos a explicar algo y vamos a hablar sobre la traducción correcta. Amén. Mire, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Elohim. Esa es la traducción correcta. Y el verbo era Elohim. Este era en el principio con Elohim. Así dice en la Biblia hebrea. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué dice así y no dice Dios? Porque la palabra Dios significa objeto de adoración. Amén. Y Juan nos muestra que aún no se había creado nada, pues hermanos. Porque la creación comienza en Génesis capítulo 1. Y Juan nos está llevando más atrás todavía. Amén. Amén. Entonces, los judíos dicen que la traducción original en Génesis capítulo 1 es Elohim. Elohim significa el autoexistente. Amén. Amén. Elohim significa el eterno. Amén. Elohim significa el que no tiene ni principio ni fin. Así es, amén. Eso es Elohim. Amén. ¿Se da cuenta? Ahora, la palabra Dios, para que podamos llamarle Dios, por eso es que Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío, porque ya se le podía adorar. Amén. Pero antes no había ninguna creación que la adorase todavía. Por eso todavía se llamaba Elohim, el autoexistente. ¿Se da Amén. cuenta? Amén. Amén. Entonces, entendemos que Elohim, el autoexistente, él tenía atributos. Él tenía atributos para ser padre, pero aún no tenía hijos. Él tenía atributos de ser un creador, pero todavía él no creaba nada. Todavía no estaba Génesis capítulo 1, ¿se da cuenta? Él tenía atributos para ser un sanador, pero aún nadie se había enfermado, no había nada creado. Él tenía atributos para ser un salvador, pero aún nadie se había perdido. También tenía atributos para amar, pero aún no podía amar a nadie. Y también tenía atributos, ponga atención, de ser Dios. Por eso es que el profeta dice, todavía ahí no era Dios. ¿Se da cuenta? O sea, en el principio, él todavía no era Dios. Todavía no era un padre. Todavía no era un Dios sanador. Se está dando cuenta de lo que ocurre allá en el principio. Así es, amén. 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 Entonces, ¿por qué todavía no era Dios? Porque todavía no había nadie que lo adorase.
Amén. Amén. Por eso es que era el autoexistente, Elohim. Entonces Dios tenía que hacer algo para desplegar sus atributos. Amén. Amén. Y para que entendamos esto, veamos el ejemplo de un bebé. Por ejemplo, cuando un bebé nace, ese bebé nace con el atributo de ser hijo. Y los padres dicen, es mi hijo. Amén. ¿No es así? Y aunque él es un niño, también tiene el atributo para ser llamado hermano. Amén. Si tiene un hermano mayor, le van a llamar hermano. Y si es que no, van a ser tal vez un hermano. ¿Se da cuenta? Y sabemos que cuando él crezca va a ser padre. Amén. ¿Se da cuenta? Y también será él un proveedor de la familia. También cuando él se case va a ser un esposo. Amén. Luego también él podrá llegar a ser un abuelo, Amén. un tío, etcétera. Son atributos que se van adquiriendo a medida que el tiempo va pasando. Amén. Entonces, eso es, para que usted entienda lo que ocurrió con el plan de redención. Amén. Amén. Entonces, el verbo, la palabra era Dios. Entonces, la palabra estaba dentro del autoexistente. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Entonces, algo ocurrió. Y eso Pablo lo empieza a explicar. En el libro de Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice lo siguiente. Miren lo que dice. Hablando de Jesucristo, dice, Él es la imagen del Dios invisible. Amén. Amén. El primogénito de toda creación. Amén. Entonces, mire, antes de que existiera un átomo, una molécula, una pizca de polvo, Pablo dice que Él es la imagen del Dios existente. Amén. Ahora pensemos un poquito con nuestra mente finita y ya vamos a explicar lo que habla Pablo, porque cuando Pablo empieza a hablar, dice el primogénito de toda creación, entonces dice, hay una confusión, hermano, en la esfera pentecostal, por así decirlo, donde dicen, entonces él fue el primero que fue creado, y no es así. No es así. Por eso es que tiene que venir la revelación a nuestras vidas, hermano. Amén. Sí, sí. Ahora pensemos un poquito en nuestra mente finita. Dios ya existía, eso ya lo vimos, ¿no es así? Amén. Pero aún no había absolutamente nada. Entonces, de ese Dios comienza a salir una pequeña luz. Entonces, el profeta dice, y yo siempre lo he explicado de esta forma, de aquí en donde yo estoy girando la mano, aquí usted puede ver que al medio no hay nada, absolutamente nada. ¿No es así? En este sector no hay absolutamente nada. Y de ahí empieza a salir una luz. Amén. Ahora, el profeta dice que es cuando esa palabra empezó a hablar, dice que salió un arco iris. Amén. Entonces, mire, pensemos un poquito. Comienza a salir una pequeña luz antes de la fundación del mundo, antes que todo existiera. Y Pablo dice, Él es la imagen del Dios invisible. Entonces Dios a través del verbo, a través de la palabra, por primera vez, Pablo dice que Dios comienza a darse a conocer. Amén. Amén. Pero mire lo que dice. El primogénito de toda creación. Amén. Amén. Entonces, cuando esa luz salió, dice que Él es el primogénito. Y eso hay que entenderlo muy bien, hermanos, porque eso ha confundido a mucha gente. Mire, pongamos atención a esto. En primer lugar, vimos que el verbo era Dios mismo. Amén. ¿Se da cuenta? Entonces, el verbo no puede ser creado. Amén. Eso es lo primero. Pero entonces hay que entender lo que está diciendo Pablo. Amén. Dice, Él es el primogénito de toda creación. Esa palabra primogénito
en la Biblia quiere decir que tiene la preeminencia. Quiere decir que Él está por encima de todo. Quiere decir que Él es heredero de todo. Por lo tanto, cuando Pablo afirma que Cristo es el primogénito de toda la creación, no significa que Jesucristo es el primero creado de la lista de todas las cosas creadas. No, en realidad Jesucristo, Él es el supremo, el dueño para que fue ella toda la creación. Amén. Eso quiere decir, hermano, que Él es el primogénito, que Él es el heredero. Usted sabe que la Biblia nos enseña que allá en Israel el primogénito recibía prácticamente toda la heredad de su padre. Amén. ¿Se acuerdan? Amén. Y es eso lo que nos quiere mostrar aquí, que la creación es la heredad de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Miren lo que sigue diciendo Colosenses 1:16, dice, porque en Él, en Jesucristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra. Miren lo que dice, visibles e invisibles. ¿Se da cuenta? Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado, miren lo que dice, por medio de Él, y miren lo que dice, termina diciendo, y para Él. Entonces, pensemos un poquito. Cuando el verbo, cuando la palabra, cuando nuestro Señor Jesucristo, hermano, comenzó a crearlo todo a través de la palabra, amén. Entonces, su creación fue hecha para Él. ¿Está entendiendo? Amén. San Juan, capítulo 1, versículo 3. Miren lo que dice. Hablando lo mismo que está hablando Colosenses ahora, miren lo que dice. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces, todo lo que nosotros vemos, hermano, aunque hagan cohetes, aunque hagan bombas, aunque hagan computadores, aunque hagan edificios, todo el hombre ha tomado de lo que Dios ya hizo. Así es, amén. Amén. Y lo que el hombre no puede hacer, porque no existen los medios, es porque Dios no lo ha creado. ¿Se da cuenta? Amén. Por eso es que aquí dice, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. ¿Se da cuenta? Ahora, Juan, ahora sí que nos va a llevar a Génesis capítulo 1, porque empieza a hablar de la creación, ¿se da cuenta? Y empieza a decir que todas las cosas por Él fueron hechas. Ahí sí que Juan nos lleva a Génesis capítulo 1. Amén. Amén. Y dice, en Génesis capítulo 1, de ahí todo el capítulo 1, y Génesis capítulo 2 al versículo 4, fíjese que la palabra Dios en nuestras Biblias aparece 35 veces. 35 veces. Y en todas ellas se refiere a la palabra creadora de Dios. Amén. Se refiere a Jesucristo. Entonces, veamos qué fue lo que ocurrió, hermanos. Amén. Dice, entonces el verbo, el primogénito, el heredero, amén. Recuerde eso, que Él todo lo hizo, dice la Biblia, para Él, lo hizo para Él. Amén. Entonces el primogénito, ¿quién es el primogénito? El heredero, el dueño. Amén. La palabra comenzó a crear, pronunciando lo que Él quiere crear. Entonces cuando nosotros nos vamos al Génesis capítulo 1, para dar solamente un ejemplo, Génesis capítulo 1, versículo 3, dice, y dijo Dios, o dijo Elohim, el autoexistente, sea la luz. Y fue la luz. Amén. Amén. Ahora, cuando Dios dijo, sea la luz, entonces podemos entender, hermano, que inmediatamente estalló como un átomo, dice el profeta, y comenzó una verdadera explosión atómica. Amén. Entonces, dice
Génesis capítulo 3, 4 y 5, que Dios empieza a separar la luz de las tinieblas. Amén. 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 Entonces vino la luz a existencia, separando, dice la Biblia, la luz de las tinieblas. Entonces Él comenzó en el libro de Génesis, la creación. Comenzó a hablar la palabra. Amén. A darle forma al universo, a darle forma a las galaxias, a las constelaciones. Amén. Luego entonces Él comenzó a crear la tierra, los mares, los ríos, dice la Biblia, luego lo verde, la vegetación, las semillas, los frutos. Así entonces el Verbo comenzó a crearlo todo. Amén. Amén. ¿Y de qué servía, hermanos, hacer todo esto? Todo el universo, toda la tierra, todas estas cosas si no tenía vida. ¿De qué servía? Todo lo creado por Dios, tengo que decirles algo, tiene vida. Amén. Incluso los científicos han comprobado que la tierra respira, hermano. Amén. Y bueno, la Biblia dice, hermano, que el cielo, la tierra y toda la creación, hermano, gime. Eso dice la Biblia, gime. ¿Se da cuenta, hermano? Así Gime es. por los predestinados. ¿Hasta cuándo se van a convertir? Una cosa así, pues, hermano. Amén. Entonces, no tan solo, hermano, Él fue un creador, Así es. sino que Él, cuando iba creando, también fue dando vida. Amén. 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 Y para entender esto hay que saber que hay dos tipos de luz y también hay dos tipos de vida. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Vamos a predicar de eso la próxima semana para seguir hablando de este tema. Miren lo que dice Juan. En él estaba, ¿qué cosa? La vida. ¿En quién estaba la vida? En Jesucristo. Amén. En la palabra, amén. ¿Y qué más dice? Y la vida era la luz de los hombres. Esa es otra clase de luz. Amén. Ahora, ¿sabía usted que Génesis, capítulo 1, versículo 3, habla? Vamos a Génesis, busque Génesis. Busquemos Génesis, capítulo 1. Ah, no, gracias. Dice, versículo 3 dice, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y vio Dios que la luz era buena. Amén. Y separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche. Y fue la tarde y la mañana un día. Amén. Pero cuando está hablando aquí de la luz, Dios no está hablando del sol, ni tampoco está hablando de la luna. Está hablando ahí exclusivamente de la luz. Amén. ¿Por qué? Porque nos quiere entregar un mensaje, Dios, Amén. de que la luz, hermano, hace que las tinieblas se disipen. Porque la luz es un tipo, figura y sombra de la palabra. Amén. Amén. Ahora, cuando Él empieza a hablar de el sol y de la luna, más abajo, pues, hermano, versículo el 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos, mire, para separar el día de la noche, y sirvan de señales para las estaciones, para días y años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. E hizo Dios las dos grandes lumbreras, aquí está hablando del sol y de la luna. La lumbrera mayor para que señorease en el día, que es el sol, y la lumbrera menor para que señorease en la noche. Y hizo también las estrellas. Ahora, si nos fijamos, hermanos, aquí recién, después de que Dios, hermano, empezó a hacer la creación,
después de haber hecho incluso la tierra, después incluso de haber hecho los árboles, después de haber hecho por así decirlo, miren lo que dice en el versículo 11. Después Dios dijo, produzca la tierra todo lo verde, hierba de semilla, árbol, mire, de buen fruto, según su género. Eso está antes del sol. Y usted sabe que científicamente, para que los árboles crezcan, se necesita ¿qué cosa? Se necesita sol. Pero ¿por qué aquí el sol está después? Porque Dios nos quiere demostrar a nosotros que Él es la raíz de la vida. Amén. No el sol, Amén. no lo natural, sino que Dios. Amén. Por eso es que en Génesis capítulo 1, versículo 3, entonces dice, sea la luz, y fue la luz. Entonces ahí nos está mostrando Dios que dijo que la luz era buena y separó, mire lo que dice, separó Dios la luz de las tinieblas. Amén. ¿Qué nos está mostrando? Que la luz es la que tiene poder de vida. Amén. Amén. Y que la luz es la que trae, hermanos, y la luz es la palabra, un tipo de la palabra. Amén. Por eso es que nosotros nos vamos a dar cuenta ahora, y lo vamos a continuar, hermanos, la próxima semana, quién es la luz, quién es la vida y por qué Jesús se refirió a sí mismo como la luz del mundo. Amén. Sí, amén. San Juan capítulo 1, versículo 4 dice, en él, dice, estaba, ¿qué cosa? La vida. ¿Se da cuenta? En Jesucristo. Y la vida era la luz de los hombres. Entonces nos dimos cuenta que esa es otra clase de luz. Así es. ¿Se da cuenta? No es la luz del sol, no es la luna. Por eso es que los antiguos hermanos adoraban al sol. Porque ellos decían que a través del sol venía la vida. Pero aquí Dios nos está mostrando que no es así. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Ahora, mire lo que dijo entonces nuestro Señor Jesucristo refiriéndose a la verdadera luz. Juan 8, versículo 12. Dice, San Juan 8, 12 dice, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén, amén. Ahora, Él no dijo que Él era el sol. Sí, amén. ¿Saben por qué? Porque los antiguos adoraban al sol como Sí. Dios. Sí, amén. Y eso sería paganismo. Amén. Entonces, nuestro Señor dijo, otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. Amén. Miren lo que dice, el que me sigue no andará en tinieblas. Amén. Él se está refiriendo a Génesis capítulo 1, versículo 3. Amén. Sí, A Señor. esa luz, ¿se da cuenta? Amén. Miren, ¿qué más dice? Sino que tendrá la luz de la vida. Amén. Entonces la vida no viene a través del sol, sino que la vida viene a través de Jesucristo, a través de la palabra. Amén. Gloria a Dios para Amén. siempre. Amén. Entonces, ¿se da cuenta? Hay dos clases de luz. Así Amén. es. Y también hay dos clases de vida. Amén. ¿Se da cuenta? Porque Él dice, sino que tendrá la luz de qué cosa? La luz de la vida. Amén. Amén. Entonces nos damos cuenta que hay dos clases de luz y hay dos clases de vida. Y cuando Jesús dijo que Él era la luz, amén. Eso tiene que ver con una luz espiritual, hermano. Amén. Tiene que ver, esa luz tiene que ver con la palabra, hermano. Dice la Biblia que su palabra es como una lámpara. Amén. David dijo, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Amén. Entonces, la luz tiene que ver con la palabra. Amén. Lámpara es a mis pies tu palabra. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces, nos damos Gloria a cuenta Dios. que esa luz tiene que ver con la palabra de Dios. Y con la palabra de Dios se obtiene ¿qué cosa? Vida eterna. Amén. Amén. Fíjense que Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, dice que el alma que pecare, esa morirá. Así es. Amén. Ahora, ¿yo por qué le estoy leyendo esto?
Ahora, mire lo que dice, busca Apocalipsis capítulo 20, Apocalipsis capítulo 20, versículo 13, y vamos a leer algo interesante aquí, po. Apocalipsis 20, 13, el último libro de la Biblia, dice lo siguiente: y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según qué cosa, Sus obras. según sus obras. Amén. ¿Qué más dice? Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Qué dice? Que es la muerte segunda. Amén. Amén. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿dónde? Al lago de fuego. Amén. Ahora recordemos. Apocalipsis dice que es la revelación de Jesucristo. Entonces, nuestro Señor Jesucristo nos está revelando lo que va a ocurrir allá en el juicio del trono blanco. Amén. Amén. Ahora, mire, ponga atención. Aquí dice que los hombres que murieron fueron juzgados, dice la Biblia. Cada uno según sus obras. Amén. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego, que es la muerte segunda. O sea, hay una primera muerte y también hay una segunda muerte. Amén. Nos estamos encontrando con cosas aquí que son unas naturales y otras son espirituales. Amén. Amén. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Amén. Amén. Entonces, mire lo que dice Juan capítulo 1, versículo 5, que es el texto que estamos leyendo. Dice, la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, la muerte segunda es muerte eterna. ¿Se da cuenta? Amén. La persona, por así decirlo, estamos, el mundo está poblado, por así decirlo, hay cerca de 8.000 millones de personas, ¿cierto? Pero no todos van a obtener vida eterna. Así es. ¿Sabía usted que el Papa dice que todo van al cielo? Sí. Fíjese que el evangelista Billy Graham, un día se le preguntó a él, ustedes saben que Billy Graham, no me recuerdo si era bautista era él. Él dijo, le preguntaron un día, bueno, ¿y qué dice usted de los musulmanes? ¿Qué dice usted de los hindúes? ¿Qué dice usted de ellos? Porque ellos no sirven a Jesucristo. Y la Biblia dice que solamente a través de Jesucristo se obtiene vida eterna. Y él dijo, bueno, nosotros comprendemos que Dios es amor. Y entonces comprendemos que allá vamos a ver a muchos musulmanes, vamos a ver a muchos hindúes, vamos a ver a muchos, porque Dios es amor. Ahora, cuando el profeta habló de Billy Graham, cuando el profeta habló de Oral Roberts, el profeta dice lo siguiente: la predicación de ellos está cegando al mundo. Porque lo que dijo Billy Graham, eso se llama que él, ¿cómo se dice cuando uno se va en contra de la palabra? ¿Una apostasía? Apostasía. Lo que dijo él es una apostasía. Porque la Biblia dice, en ningún otro hay salvación. Amén. Porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres Así en es. el cual podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo hay salvación, hermanos. Amén. Sí, Señor. Amén. Amén. Entonces, si usted se da cuenta, la muerte segunda es una muerte eterna. Amén. Esa alma, dice la Biblia, deja de existir. Amén. Es cuando la primera muerte, hablemos primero de la primera muerte. La primera muerte es cuando una persona va al cementerio, por así decirlo. Amén. ¿No es así? Pero después, hermano, esas personas, ¿cierto? Tienen que ser nuevamente
traídas al juicio, ¿cierto? Y entonces ellos van a ser pesados, dice la Biblia. Así es, amén. Entonces nos damos cuenta que si esa persona, hermano, no se le presentó la palabra y no quiso creer en la palabra, esa persona va a ser juzgada. Y dice la Biblia que esa alma, dice, el alma que pecare, morirá. Amén. 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 Entonces, nos damos cuenta que hay dos clases de vida. La vida que nos trajo nuestros padres, ¿cierto? Amén. Esa es la primera vida, pero Jesús nos reveló la segunda clase de vida. Jesús le dijo a Nicodemo, ¿qué cosa? Debéis nacer otra vez. Amén. Así es, amén. Entonces, cuando la persona, hermano, nacimos nosotros, dice la Biblia, en pecado, pero cuando nosotros nacimos en el Espíritu, Amén. entonces ahí se obtiene vida eterna, hermano. Amén. Esa persona no puede morir. Amén, Señor. Gloria a Dios para siempre. Entonces nos damos cuenta que hay dos clases de vida. Nos dimos cuenta que hay dos clases de luz y también nos dimos cuenta que hay dos clases de muerte. Amén. Amén. Entonces, gloria a Dios para siempre. La Biblia menciona que solo a través de Jesucristo, hermano, se obtiene esa clase de vida que no puede ser destruida por la muerte. Amén. Amén. Juan, miren lo que dice. Capítulo 10, versículo 10 dice, el ladrón, o sea, está hablando del diablo, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Este es el diablo, ¿se da cuenta? Amén. Miren lo que dice, y yo he venido, o sea, Jesucristo, la palabra, el verbo, y yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Amén. El natural dice, pero si ellos estaban vivos, ¿a qué vida se está refiriendo? A la vida eterna. Amén. A eso se está refiriendo Jesucristo. Así es, Señor. Amén. 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 Juan, otra cita. Juan capítulo 11, versículo 25. Miren lo que dice. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. ¿Se da cuenta? Amén. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, miren lo que dice, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Oh, ¿Se da cuenta? Amén, Señor. Está hablando de una vida sobrenatural, hermano. Amén, Está hablando de la vida eterna, de la vida que él tenía ya en el principio. Amén. Versículo sigue diciendo, y todo aquel, mire, y todo aquel que vive y cree en mí, mire, que vive, o sea que está vivo, no morirá eternamente. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. ¿Crees esto? Le dice, ¿crees esto? Amén. Oh, Padre. ¿Por qué? Lo que pasa es que, recordemos, Jesús aquí le está hablando a Marta. Cuando había muerto Lázaro, y ella estaba tan preocupada, y entonces Lázaro muerto, ya lleva 4 días, ya hiere, ya está hediondo, está putrefacto. Amén. Y entonces nuestro Señor le empieza a hablar sobre la vida eterna. Amén. Bueno, Lázaro está ahí en la tumba. Yo lo voy a resucitar. Lázaro va a venir a vida. Pero déjame decirte algo. El que cree en mí no morirá eternamente. Amén. Así es, Jesús Señor. le está hablando de otra clase de vida, hermano, de la vida eterna. Amén, Señor. Amén. Gloria a Juan Dios. 14, versículo 6. Juan 14, capítulo 6 dice, miren, Jesús les dijo, yo soy el camino. ¿Qué más? La verdad, o sea, la palabra. Amén. Y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. No es por la religión, no es por la iglesia, no es por el Papa, no es por el obispo, no es por el pastor. No, no, no. Es solamente a través de Jesucristo, Amén. hermano. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios para Sí, Señor, siempre. amén. ¿Se dan cuenta, hermano, hermana? Hay demasiada evidencia en la palabra de que Dios, solo a través de Jesucristo, hay vida eterna. Amén. No hay otra forma de obtener vida eterna, hermano.
Por eso es que el diablo está tan empeñado en este tiempo del fin de quitar la palabra de Dios. Así es. Por eso es que en Estados Unidos salió esa ley, hermanos, Sí, donde amén. quieren quitar el Nuevo Testamento. Y déjeme decirles algo, esa ley ya pronto va a llegar aquí. ¿Por qué? Porque es una ley que está saliendo para las Naciones Unidas. Así es, amén. ¿Se da cuenta? Recordemos, Estados Unidos es la segunda bestia. Y la palabra de Dios dice que le fue entregado poder. Poder para engañar. Estados Unidos tiene el poder para llevar a todo el mundo, dice la Biblia, a una adoración falsa. Así es, amén. 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 Entonces, por eso es que quieren quitar, hermano, el nombre de Jesucristo. ¿Se da cuenta? Sí, Y Señor. aquí, hermano, sabemos que solamente a través de Jesucristo hay vida eterna, hermano. Amén. Gloria a Dios para siempre. Ahora, miremos un poco, para ir terminando, lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan capítulo 3, versículo 14. Juan capítulo 3, versículo 14 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo de Él mismo. Amén. 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 Mire lo que dice: para que todo aquel, mire, que en Él cree, no se pierda. ¿Qué cosa? Más tenga Vida vida eterna. Amén. ¿Se da cuenta? Amén. Gloria a Dios para siempre. Señor. Versículo 16, ¿qué es lo que dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. ¿Qué significa la palabra unigénito? Único en su especie. Amén. ¿Se da cuenta? Único en su especie. Porque nosotros nos dimos cuenta que este Hijo unigénito, nos dimos cuenta que los judíos sabían y dijeron: che, este ahora se dice el Hijo de Dios, o sea, se hace igual a Dios. Ellos sabían que la palabra Hijo de Dios o Hijo unigénito era hablar de Dios mismo. Así es, amén. Lo mostramos por la palabra, amén. Amén. Entonces, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Ahora mire, ponga atención a esto: para que todo aquel que en Él cree, Amén. mire, no se pierda. ¿Qué cosa? Más tenga vida eterna. Amén. La única manera de tener vida eterna es a través de Jesucristo. Amén. No hay otro nombre Gloria debajo a Dios. del cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, solamente a través de Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Una pregunta. Esta es la última pregunta que hago. Mi esposa me estaba diciendo el otro día, cuando dicen vamos a terminar, es porque ya son 10 minutos más. Perdón. Entonces, una pregunta. Pero, ¿por qué solo a través de Jesucristo hay vida eterna? ¿Por qué solo a través de Jesucristo hay vida eterna? La respuesta es que cuando Él hizo toda la creación, Él ideó un plan de redención. ¿Ahora entiende Amén. eso? Así es. Lo que Él hizo allá en el comienzo, hermano, era un plan de redención. Amén. Un plan brillante de Dios, hermanos. Eso, Rey. Dios hizo un plan brillante donde Él podía desplegar todos sus atributos. Amén. Yo seré un Dios Padre, yo seré un Dios Salvador, Amén. yo seré un Dios Redentor, yo seré un Dios Sanador, Amén. yo seré un Dios de amor, yo seré un Dios misericordioso. Amén. Con su creación, ahora, este Elohim, este autoexistente que estaba en un comienzo, antes de todas las cosas, absolutamente solo, ahora a través de su plan, ahora Él podía sanar, Amén. ahora Él podía salvar, podía liberar ahora, Amén. ahora Él podía ser un Padre amoroso, ahora Él podía perdonar pecados. Amén. Su creación fue un plan de redención, un plan de vida eterna. Amén. Dios le bendiga, hermano, hermana. Vamos a continuar la próxima semana. Así que Dios le bendiga grandemente. Nos ponemos en pie y vamos a orar al Señor. Amén. 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 Nombre, Padre, gracias, Señor. Padre,
Padre Santo, estamos delante de tu presencia, Amén. Señor. Sí, Señor.